ética de la comunicación. Mi nombre es Arturo Antuña. Mi nombre es Aida Pironti. Hola, mi nombre es Nicole Ortiz. Y mi nombre es Brian Cruz. Hoy como grupo le estaremos presentando el cuarto principio de la bioética, el principio de no maleficencia. Existen razones para dudar si hay que incluir o no al principio de no maleficencia a continuación y en pie de igualdad con los otros tres principios. Por eso, presentaremos y comentaremos las razones que se suelen aducir para proponerlo como principio independiente, pero además ofreceremos las que consideramos que se pueden aducir como sombra de los otros tres y de cualquier otro principio con el que se pretende orientar el ejercicio de los profesionales. El enunciado más universal del principio de no maleficencia establece primum non nocere, ante todo no hacer daño. Los escritos hipocráticos exhortan a ejercitarse en relación a dos casos: ayudar o al menos no causar daño. Gracia considera que el principio de no maleficencia está incluido en el pasaje del juramento hipocrático, pero que su formulación latina, lapidaria y más conocida, se debe a Escribonio Largo, un autor del siglo I después de Cristo. Gracia ha rastreado los orígenes griegos, hebreos y cristianos del principio de no maleficencia en la tradición occidental. Lo ve estrechamente conectado con el Decálogo y con las formulaciones positivas y negativas de la regla de oro. Está explícitamente recogido en la fórmula de Ulpiano: honeste vivere, alterum non ladere sum cui truvere. Vivir honestamente, no hacer daño al otro, dar a cada cual lo suyo. Y en la que acuñó la escolástica, siguiendo a Santo Tomás de Aquino como supremo principio de la ética: bonum ex faciendo et malum vitandum. El bien hay que hacerlo y el mal hay que evitarlo. Los problemas para considerar el principio de no maleficencia como principio independiente empiezan cuando se trata de determinar qué se entiende por daño o perjuicio. Hay un primer sentido que es obvio, sobre todo en el contexto de la actuación profesional de un médico con un enfermo. Si curar a un enfermo es beneficiarle, hacer que empeore es hacerle daño, perjudicarle. Llevando eso al ámbito comunicacional, informar a la audiencia de forma correcta es beneficiarle, omitir informaciones es perjudicarle. Proporcionar placer parece que es beneficiar, causar dolor parece que es perjudicar. Pero en este segundo sentido, ya no es obvio que ésta sea siempre de esa forma táctica. La curación de una enfermedad puede requerir la aplicación de remedios que, para empezar, son dolorosos o no causan precisamente placer. Cabe introducir cláusulas complementarias que tomen en consideración estos aspectos. Cateris paribus. En igualdad de circunstancias es mejor producir placer que causar dolor. Puede también reclamarse como aceptable un dolor pasajero en orden a una mejora duradera, un daño parcial en orden a una mejora de la vida en su conjunto, entre otros. Este parece ser el primer sentido en que se entendió el principio de no maleficencia, que ahora se ve como referido a bienes y males premorales por no intervenir la anatomía, que se juzga como unido estrechamente al principio de beneficencia por la misma razón, y por consiguiente imbuido plenamente de paternalismo, por ser ante todo lo profesional el que juzga que beneficia y que daña al enfermo. El principio de beneficencia no solo se debe determinar en términos más o menos utilitaristas de maximización del placer y de disminución del dolor. Cabe también entender el bien con el fin que se pretende conseguir una acción o el que se realiza por el mero hecho de llevarla a cabo de forma apropiada y certera. Una buena estrategia es la que conduce a la victoria, una buena sentencia es la que administra justicia, un buen tiro con arco, diría Aristóteles, es el que da en el blanco. Desde esta perspectiva, cabe formular el principio de no maleficencia como en el caso de la estrategia, evitar contribuir a la derrota; en el caso de la administración de justicia, no cometer injusticias; en el caso del tiro al blanco, no romper el arco con el que se tira o no dar a los espectadores. En cualquier actividad existe una cierta correlación entre hacer el bien y evitar el mal. Ahora, para hacer el bien hay que hacer algo, mientras que para no hacer el mal suele bastar con no hacer nada. Hacer y evitar, aun siendo correlativos y estando estrechamente conectados, no son idénticos. Para hacer el bien positivamente, tenemos que hacer algo. Esto supone capacidades y oportunidades que unas veces se dan y otras no.
y no siempre estamos en condiciones de hacer determinados bienes. En cambio, siempre y sin contar con nadie, debemos evitar hacer daños a otros. Para eso, ni siquiera necesitamos contar con ellos. La beneficencia, para no caer en el paternalismo, necesitamos respetar la autonomía del cliente o usuario. Y la no maleficencia está legitimada con la mera apelación del profesional a su propia autonomía, a sus criterios y convicciones. Beneficencia y no maleficencia se distinguen, pero son conceptos y principios correlativos, interdependientes, pero no son simétricos. No es lo mismo hacer el bien que no hacer el mal, especialmente cuando se trata de acciones transitivas que afectan a otros. Para lo primero, siempre que se pueda, hay que contar con lo que nosotros primero estimamos como bueno, también sea considerado de la misma manera a quien se lo hagamos. Y para el mal, no necesito contar más que con mi propia apreciación. Ojo con eso, porque para dejar de hacer salvo de que se trate de algo que por algún concepto sea debido y exigible, no necesito recursos ni tomar en cuenta las circunstancias. Tener que contar con el criterio ajeno para aplicar el principio de beneficencia y no necesitar tenerlo en cuenta para aplicar el principio de la no maleficencia nos lleva a ver cómo se relacionan ambos principios con el de la autonomía. Cuando se toma en consideración la autonomía, se modifica tanto la relación con la beneficencia como con la no maleficencia, en términos que volveríamos a calificar de correlativos, independientes, aunque no simétricos, hacer el bien a otros sin contar con su consentimiento, sin tener en cuenta si eso responde o no a sus convicciones de quiénes podemos actuar o no en ese sentido. Para eso no necesitamos contar con su consentimiento. Esto lleva a Diego Gracia y a otros, a muchos, a pensar que el principio de la no maleficencia solo es independiente del principio de la beneficencia, cuando se considera ambos justamente con el principio de autonomía. En la cultura moderna, la autonomía es lo que Taylor llama un hiperbién, que da lugar a unas evaluaciones fuertes. Todo lo que en nuestra cultura es verdaderamente valioso solo es en la medida en que está sumido por el hiperbién de la autonomía. De ahí que no respetar la autonomía sea el verdadero mal moral en nuestro contexto cultural. Los bienes que no se nos puedan imponer desde una beneficencia que no respeta la autonomía se convierten en males. De ahí que una vez que ha entrado en escena el principio de autonomía, el principio de no maleficencia opera como el reverso de este mismo principio, pero solo en razón del hiperbién que hemos introducido. Las posibilidades teóricas y reales son 4. A. Beneficencia con autonomía. B. Beneficencia sin autonomía. C. No maleficencia con autonomía. D. No maleficencia sin autonomía. Por más que esta última, una vez que se adopta la autonomía como hiperbién, parezca un contrasentido en una cultura que considera que el verdadero mal es cualquier atentado contra la autonomía, los atentados contra la autonomía y los derechos de los otros son prohibidos por un principio de no maleficencia que ahora se ha ampliado hasta incluir también el reverso correlativo del principio de autonomía añadido al de beneficencia. Y lo mismo ocurrirá cuando hagamos intervenir el principio de justicia entendido en los términos en que lo entiende Diego García, que mejor cabría llamarlo principio del respeto absoluto y universal de cada persona como fin en sí. El principio de no maleficencia puede ser también considerado como reverso del principio de justicia, tanto si se considera la justicia como el fundamento básico de toda ética, que al que asombra de imperativo categórico, manda a tratar a todos los seres humanos con igual respeto y consideración como si se trata de justicia distributiva. 3 son las razones que cabe aducir en favor del principio de no maleficencia como independiente de los otros 3 principios. En primer lugar, el principio de no maleficencia no se refiere exclusivamente ni primordialmente al destinatario de la actuación profesional, sino a él o a cualquier persona o grupo que pudiera verse afectada por dicha actuación o incluso por acciones u omisiones de las que el profesional pudiese ser hecho responsable. En ese sentido, no siempre tenemos el deber de hacer el bien que podamos hacer, pero siempre debemos evitar el daño o mal que podamos evitar. El profesional solo tiene obligación de hacer el bien a quien acude a él, pero tiene además la obligación de no dañar a nadie.
En segundo lugar, estarían las razones sobre todo de tipo cognoscitivo. Es frecuente que se presenten situaciones complejas y potencialmente conflictivas en las que no sea fácil decir o determinar qué es bueno hacer o incluso qué es mejor. Pero en esas mismas situaciones puede ocurrir que esté claro que hay cosas que hacen daño, que hacen mal. Por tanto, antes de plantearse los temas del bien que podemos hacer, conviene empezar tomando en consideración el principio de no maleficencia, ante todo, no hacer daño. En tercer lugar, el hecho de que se haya invocado el principio de no maleficencia como principio independiente de los otros dos puede tener que ver con la situación cultural, especialmente la norteamericana, en la que se ha formulado como principio de la bioética. David Ross ya lo incluye como deber prima facie, independiente de los otros principios, y en concreto de los principios de beneficencia. Pero él está hablando de intuiciones sin entrar a cuestionar ni fundamentar ni su independencia ni sus posibles conexiones jerárquicas con los otros deberes prima facie. Es pertinente volver a recordar la crónica sobre el modo de plantearse inicialmente el debate sobre los principios en la National Commission en Belmont, además del respeto a las personas y las diferentes formas de justicia. Se proponían allí un cálculo utilitarista de beneficios y daños tanto para los sujetos de investigaciones biomédicas y conductuales como para otras personas y grupos sociales. De ahí que además e independientemente de contribuir al mayor placer, satisfacción, provecho o beneficio del mayor número, haya que empezar por lo al menos no contribuir a aumentar el dolor, daño o perjuicio para nadie. El principio de no maleficencia no introduce ninguna temática nueva que no haya sido introducida por los otros tres principios. Esta correlación o interdependencia entre el principio de no maleficencia y los otros principios no tiene graves consecuencias para un planteamiento como el que aquí hemos ofrecido, que no considera que quepa establecer de una vez por todas un orden jerárquico de prevalencia de unos principios sobre otros que pueda eximirnos de un examen detenido de lo que esté en juego en cada ocasión en la que puedan entrar en colisión unos principios con otros. Como vemos, el principio de no maleficencia no es sino la sombra de lo que los otros principios establecen positivamente. La falta de simetría en las correspondientes correlaciones radican fundamentalmente en las diferencias entre hacer y omitir. En resumen, el principio de no maleficencia es el primum non nocere. No producir daño y prevenirlo incluye no matar, no provocar dolor ni sufrimiento, no producir incapacidades, no hacer daño. Es un principio de ámbito público y su incumplimiento está penado por la ley. Transportándolo al ámbito de la comunicación es no dañar a los demás al presentar alguna información, así como de evitar perjudicar o incapacitar a la audiencia por omitir informaciones o parcializarla ocultando la verdad.